diferente allá en el campus. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Hacemos de manera virtual. Si se entiende bien, ya empezamos. Suelen Queiroz, ¿se entiende? ¿Me escuchas bien? Sí, escuto. Sí, profe. Está bien. Capítulo 65. Farmacología humana. Hay algunas, solamente que aclaro algo. Dentro de este capítulo nosotros vamos a dar en 2 sesiones la clase. Dentro de las secciones 11 de enfermedad infecciosa, este capítulo de hoy corresponde al capítulo 65. Vamos a dar en 2 partes. Solamente que aclaro que hay algunas diferencias en relación a clasificación que yo estoy colocando hoy acá en la diapositiva. Solo esa es la diferencia. Algunas clasificaciones, porque estos antibióticos se diferencian en primera, segunda, tercera y cuarta generación. Entonces, hay algunas diferencias teóricamente nuevas que yo había encontrado. Entonces, tengan en cuenta, claro, van a leer del libro, pero quiero que se fijen un poquitito en las diapositivas que yo le voy a pasar al final de la clase. El capítulo de hoy nosotros hacemos referencia a las quinolonas. Mira, nosotros vamos dando de acuerdo a importancia varios grupos que tienen relevancia en la práctica médica. Fíjense que nosotros habíamos sabido ya beta-lactámico, que tiene mucha importancia, los carbapenémicos dentro de las instancias hospitalarias, los monobactámicos como las treonam, los glucopéptidos, ¿verdad? Y hoy nosotros estamos dando el capítulo 65, ¿verdad? Que abarca dentro del mote que le llaman quinolona. ¿Quién no usó alguna vez quinolonas? Ahora bien, ¿quiénes son ellas? Para ir aclarando, vamos a hacernos la misma pregunta que yo le había comentado a usted. ¿Qué nosotros debemos saber? ¿Cuál es la pregunta a hacernos? En cada capítulo, vuelvo a repetir, en cada capítulo yo me debo centrar a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los fármacos? ¿A qué grupo pertenecen? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo se administra el fármaco? ¿O por vía oral, por vía endovenosa, por vía intramuscular? ¿Cuáles son las reacciones adversas y cuál es el sistema metabólico que utiliza? Quinolona, capítulo 65, Jesús Flores. Fíjense que nosotros dijimos en las clases anteriores, tengan en cuenta algo, cuando ustedes estudian los antibióticos, ustedes deben tener un esquema mental recordando dónde él actúa, porque básicamente nosotros tenemos 3 sitios. Cuando nosotros nos referimos a este sitio, yo me refiero a la pared celular o al sistema de síntesis de proteína a través de los ribosomas en 2 partes, 50S o 30S, y en el material genético, ¿verdad? Entonces son los 3 lugares donde nosotros tenemos que saber dónde actúan los antibióticos. Hacer una pregunta, ¿ellos son bactericidas? ¿Ellos son bacteriostáticos? Vuelvo a repetir, ¿o dónde me actúan? ¿En la pared? ¿Sobre el ribosoma? ¿O sobre el núcleo? Entonces las primeras 3 preguntas grandes que vamos a hacer, todo lo que nosotros vimos hasta ahora, entre beta-lactámicos, glucopéptidos y compañía, nosotros hicimos alusión a antibióticos que afectan la pared, como los beta-lactámicos, interfiriendo en la síntesis de mureína en una de las etapas. Si yo hablo de los glucopéptidos, también hablamos de antibióticos que son bactericidas que interfieren en la síntesis de pared, específicamente también sobre la síntesis mureína, solamente que en un paso previo al que la usa la penicilina. Dentro de ese capítulo 63 que vimos, hablamos del linezolid. El linezolid ya era diferente, él no actuaba sobre la pared, él actúa sobre el sistema de elongación de proteínas, específicamente sobre la fracción 50S ribosomal. Y estas, las quinolonas, cipro, ofloxacino, levo, ¿verdad? Que son los fármacos que abarcan dentro de este grupo. Este es el primer grupo que ustedes están viendo o que van a ver que afecta el sistema de síntesis de ADN. Entonces, primera palabra clave de hoy para la clase, que cuando nosotros hablamos de estos antibióticos, este es el grupo, el capítulo 65, que trabaja sobre el sistema de material genético. ¿Estamos? Entonces, primer grupo
de antibióticos que actúan sobre el proceso metabólico o estructura del ácido nucleico, las quinolonas. Entonces, el capítulo 65 se encuentra dentro de esa función. Este es un esquema bastante interesante en esta diapositiva donde él hace un resumen general de lo que yo acabé de decir. O yo tengo antibióticos que actúan sobre esta pared, o yo tengo antibióticos que actúan directamente sobre el sistema de síntesis de ADN, y tengo también directamente antibióticos que actúan sobre el proceso de síntesis de proteínas sobre los ribosomas, entendiendo que la fracción 30S es la fracción que inicia el proceso de síntesis y la fracción 50S es la fracción que elonga a las proteínas. Entonces, acá nosotros tenemos 3 sistemas de trabajo en donde comenzamos a especificar de manera muy clara cuáles son los sitios de acción de manera resumida. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si nosotros recordamos que el beta-lactámico interfería sobre la pared, los glucopéptidos sobre la pared, linezolid sobre la fracción 50S, quinolonas, el primer grupo de antibióticos que actúan sobre quién? El núcleo. En el núcleo, en el sistema genético. Ahora vamos a ver, claro, hablamos de manera muy genérica cuando yo digo, no, actúa sobre el sistema genético de la bacteria. Ahora tenemos que ver quiénes son esas bacterias y realmente cómo es el mecanismo específico, porque cuando yo hablo de una afectación del sistema genético hay varios mecanismos, ¿verdad? No sé, nosotros vamos a hablar, por ejemplo, el trimetoprim o las sulfas, ¿verdad? Que ellos también interfieren en el proceso de síntesis de ADN, pero ellos interfieren en el proceso, por ejemplo, de síntesis de folatos, ¿verdad? Que no es el mismo mecanismo que usan las quinolonas. Y es más, también aparecen varios sistemas de resistencia, ¿verdad? También las formas de resistencia van variando, ¿verdad? Entonces las bacterias se vuelven competentes en relación a los mecanismos de resistencia. Si te recordás el capítulo anterior, el capítulo 63, nosotros enfocamos el capítulo en gram positivos, en estáfilos, estreptos, enterococos, ¿verdad? Y vimos que al final estas bacterias pasan la información de generación en generación, pero cambiando el sitio de unión de la vancomicina, que era la forma en que ellos adquirían esa resistencia. Específicamente vimos un ejemplo en cómo la alanina se cambia por lactato. Entonces, es un mecanismo que los enterococos tienen de generar unas cepas que van a ser superbacterias. También estas bacterias, ¿verdad? Que tienen en donde las quinolonas la tienen preferencia, también van a generar resistencia. Vamos a mirar cuál es el sistema. ¿Cómo podría generar las bacterias resistencia para antibióticos que actúan sobre la síntesis de ADN? ¿Verdad? Es la pregunta que nos hacemos ahora. Pero le conozcamos primeramente a las quinolonas. Cuando yo he visto el capítulo 63, el capítulo de glucopéptidos, yo vi que los glucopéptidos también tenían una historia. Ellos justamente se idearon a partir de 1956, a partir de Streptomyces orientalis. Estos son más jóvenes, ¿sí? Las quinolonas son antibióticos más jóvenes. A partir de los años 70 nosotros tuvimos justamente el descubrimiento de este grupo bastante importante, ¿verdad? La primera que se ideó es el ácido nalidíxico, ¿sí? Es la primera quinolona que tiene una estructura química, ¿verdad? Que es el ácido nalidíxico. Pero ¿qué pasa? Nosotros comenzamos a dividir a las quinolonas en generaciones, ¿sí? Dividimos en primera generación, dividimos en segunda generación, en tercera y en cuarta generación. Hay características que van cambiando en cada una de las generaciones. Todas son quinolonas, todas. Pero existen justamente algunos agregados químicos o unos agregados moleculares que cambian totalmente el comportamiento de este grupo de antibióticos. Si vos me preguntás, la primera generación de quinolonas, ideada a partir de 1970, a partir del ácido nalidíxico, le puedo decir con seguridad, eran malas, no útil en infecciones sistémicas, cosa que fue mejorando con la progresión de las generaciones de quinolonas. No era útil
en infecciones sistémicas debido a la pobre penetración en los tejidos. El espectro bacteriano resultaba ser muy limitado. La resistencia que las bacterias adquirían era bastante rápida y teníamos un alto grado de cardiotoxicidad. Claro, aparte de la cardiotoxicidad, también teníamos efectos adversos sobre el sistema nervioso central si nosotros administramos a dosis altas. Estamos, entonces, primer punto. El ácido anhidríxico se define como el antibiótico quinolínico de primera generación, ¿verdad? Fue el primer ideado, solamente que puntos positivos no tenemos. Entonces, recuerden, ¿cuántas generaciones de quinolonas tenemos? 4, profe. 4, solamente que de las 4 la primera para la historia, no sirve para nada, es el primer punto. Entonces no van a usar la memoria en aprender absolutamente nada sobre la primera generación. Cuando yo le di el capítulo 63 de glucopéptidos y oxazolidinonas, que yo le mandé escribir en el título del capítulo en relación a la preferencia de espectro, gran positivos o gran negativos. Gran positivo. Así mismo, Mario, así mismo es como nosotros habíamos hablado. Cuando yo le dije enfoque en ese capítulo, a entender que ese capítulo habla básicamente de gran positivos. Acá va a haber una variabilidad un poquito más amplia en relación a las quinolonas en sí, pero quiero que de manera así sencilla comiencen a pensar en el capítulo de las quinolonas sobre las bacterias gram negativas. Hay variabilidades, porque yo voy a comenzar a explicarle a ustedes porque el espectro de las quinolonas varía. Yo puedo actuar, ellas pueden actuar sobre atípicos, pueden actuar sobre gram negativos y sobre algunos gram positivos, pero básicamente las preferencias son sobre los gram negativos, pero vamos a ir viendo, vamos a irnos por pasos. El primer punto de entender es un antibiótico relativamente joven, justamente se ideó a partir de 1970, tenemos 4 generaciones. La primera generación es el ácido anhidríxico, que tiene poca importancia, es solamente para entender cómo fueron ideándose las demás generaciones. Entonces, no ocupar espacio en la memoria para aprender sobre el ácido anhidríxico. ¿Qué pasó? ¿Cómo se idearon las demás generaciones de las quinolonas? Cuando yo tenía una estructura de quinolona, que es esta que está en la pantalla acá ahora, acá comenzó el progreso de las quinolonas. Agregar flúor, ¿sí? El agregado de flúor en la posición 6 de una estructura quinolínica generó muchos beneficios. Entonces, a partir de ahí, a partir del agregado de flúor en la posición 6 de una estructura de quinolona, nosotros tenemos lo que denominamos hoy las fluoroquinolonas. A partir de ahí aparecieron las otras generaciones. Tiene importancia eso en relación a la farmacocinética del grupo y tiene mucha importancia. Las de primera generación, como el ácido anhidríxico, tenían poca penetración tisular. El simple agregado de flúor en la posición 6 de una estructura quinolínica mejoró la penetración de las quinolonas a los tejidos. Recuérdense de nuevo lo que nosotros dijimos en el capítulo anterior. Otro dato importante cuando estudiamos los antibióticos es saber a dónde van ellos, dónde van los antibióticos. Porque a mí me interesa saber si yo administro vancomicina, a dónde yo voy a tener concentración de vancomicina una vez que administro por vía intravenosa. Eso es muy variable con los antibióticos, con cualquier sustancia. De eso depende el volumen de distribución, que es diferente con cada grupo de fármacos. O sea, si yo hablo de la vancomicina y me pregunto, yo administro una vena vancomicina, ¿y dónde la encuentro? Yo dije en la clase, le encontrás en el líquido articular, le encontrás en el líquido pleural, le encontrás en el plasma, le encontrás en la bilis,
le encontrás en el humor acuoso, le encontrás en la ascitis. O sea, no existe un líquido orgánico en donde la concentración inhibitoria mínima no sea la adecuada una vez que vos administres vancomicina. Pero eso es variable con varios grupos de antibióticos. Hay antibióticos que vos administras y no llega en uno u otro sitio. Ustedes van a ver cuando van el capítulo de lincosamidas. Ustedes ya dieron clindamicina con Gabriela, llegaron a terminar. Ayer, profe. Bueno, si vos te recordás el capítulo de lincosamidas, la más importante es la clindamicina. La clindamicina es un antibiótico muy noble, Nuria, que tiene un espectro sobre gram positivos, específicamente sobre el estreptococo, pero lo interesante de la clindamicina es la cobertura de anaerobios. ¿Qué pasa? Tenemos varias situaciones en patología donde nosotros tenemos como espectro etiológico o como etiología a los anaerobios. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo de acción utilizado por las lincosamidas? Ella no te actúa sobre la pared, ella no te actúa sobre el ADN, ella te actúa sobre la fracción 50S en el proceso de elongación proteica, lo mismo que hace el inesolid. Pero ¿qué pasa? Nos hacemos la pregunta, ¿dónde queda la clindamicina cuando yo administro de manera endovenosa o cuando administro por vía oral? Porque se administra de dos formas. Entonces, si yo analizo cómo es la concentración de la clindamicina en los diferentes líquidos orgánicos, la clindamicina no pasa al líquido cefalorraquídeo. O sea, ¿qué significa? Si vos tenés alguna infección por anaerobios en el sistema nervioso central, como es el caso de un absceso en el sistema nervioso central en pacientes que tuvieron procedimientos quirúrgicos o incluso en pacientes portadores de VIH, la clindamicina no tiene sentido administrar, justamente por el no acceso del antibiótico en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, conocer el perfil de los antibióticos, por más que ustedes conozcan el espectro que ellos tienen, tiene importancia para saber cómo utilizar. Por eso, justamente, comenzaron las modificaciones químicas en relación a las quinolonas. Agregaron flúor en la posición 6 para mejorar la penetración y la adherencia a los tejidos de las quinolonas. El tema es que estos cambios químicos no solamente ocurrieron agregando flúor, ¿verdad? Nosotros tuvimos varios agregados en la estructura quinolínica que mejoraron bastante el perfil farmacocinético y el espectro de las quinolonas a lo largo de la historia. Hubo un agregado de doble anillo derivado del anillo pirrolínico en posición 7, o sea, el agregado de este anillo mejoró justamente la actividad sobre gram positivos, cosas que prácticamente eran nulas, pero comenzó a ser bastante más interesante con este agregado en la posición 7, una característica de este antibiótico, ¿verdad? Que es una quinolona que se llama moxifloxacino, que hoy forma parte dentro del grupo y la generación número 4 de las quinolonas. Tenemos también el agregado en la posición 7 de otro grupo piperacínico o metilpiperacínico, de manera que te va a mejorar de nuevo la actividad sobre gram negativos. O sea, ¿qué significa? Al mejorar la actividad sobre gram negativo te va a mejorar el espectro sobre ellos. Y lo interesante es que al mejorar la actividad sobre gram negativos, nosotros tenemos actividad sobre una bacteria que nos preocupa mucho, que es la pseudomonas. Es doctor Bruno Scudeller. ¿Me escuchas bien, Bruno? Doctor Bruno, ¿se escucha? Si no me escuchas o no tenés micrófono, me podés escribir. ¿Me escuchas, Bruno? ¿Se me escucha? ¿Se me está escuchando o yo estoy hablando de balda acá?
Se te escucha, Sí, profe, se te profe. escucha. Sí, pero Sí, yo de nuevo insisto, yo no voy a tomar la lista en mis clases. Yo quiero que mis clases me escuchen. Si se van a quedar a boludear ahí y no me van a atender, ¿para qué se conectan? Es lo único que yo pido. No se conecten si no van a atender. No se vayan a la clase presencial si no van a atender. Yo no necesito que estén ahí al pedo, porque yo cobro igual. Ustedes tienen que entender eso. Si ustedes no están ahí, yo cobro igual. ¿Entendés? Entonces eso es muy importante para aclarar. Las clases tienen que ser de interacción y tienen que estar ahí si se importan por la clase. Yo no voy a tomar presencia. Entonces les pido a los que se conectan todo al pedo que no se conecten. ¿Verdad? Es la primera acotación que hago ya en la cuarta clase que doy en farmacología. No me importa la presencia. Quien quiere aprender, aprende. Quien no quiere, no lo hace. Entonces, aclaro de manera inicial ya. O sea, yo no necesito que estén acá conectados entre 20 y estén dos atendiendo. O sea, que se conecten dos y yo doy clase a dos personas. Lo mismo en la clase presencial. Quien se quiere ir se va. Yo le enseño de manera individual, le voy a enseñar a los alumnos sin ningún inconveniente. No voy a tomar la lista, no me importa. ¿Verdad? Entonces, quien quiera atender, usted es lo que quieren, porque usted es lo que pagan. Entonces, no, tiene que tener un poco en cuenta. Doctora Juliana, ¿vos me escuchás? Sí, profe. ¿Se me entiende la clase? Sí. Ujú. Cuando, Juliana, nosotros hablamos en relación al espectro de acción de los antibióticos, yo le dije a usted, háganse varias preguntas. ¿Cuál es el espectro de acción del antibiótico? Es una pregunta muy importante cuando estudias cada capítulo. Pero hay otro en relación a esa pregunta. Vamos a desmenuzar. En relación a esta pregunta, es muy importante que ustedes se hagan la siguiente acotación. Con cada capítulo que vos lees, es muy importante saber si hay cobertura sobre pseudomonas. ¿Verdad? Esa es una pregunta muy importante. Yo quiero que vos tengas eso en cuenta en cada capítulo que vos estudias, con cada antibiótico que vas a leer. ¿Sí? Te vas a hacer la siguiente pregunta. ¿Este antibiótico cubre pseudomonas? ¿Verdad? Lo mismo vas a preguntar en el capítulo, vas a ver en el capítulo muy importante que es el capítulo de beta-lactámicos. Ahí yo creo que vos te hagas esa pregunta también, con cada uno de los grupos de los beta-lactámicos, ya sea los derivados de penicilina, la cefalosporina y los carbapenémicos. ¿Sí? O sea, de cada capítulo yo creo que vos te preguntes eso. ¿Cubre pseudomonas o no cubre pseudomonas? Estamos dentro del capítulo 65 de quinolonas, Juliana. Existe mayor o menor actividad sobre pseudomonas de acuerdo a la generación de antibióticos que vamos a ir hablando. Estamos, entonces, quedó claro que las quinolonas cubren gran negativo, ¿sí o no? Sí. Bueno, dentro de los gran negativos yo tengo un espectro muy grande de bacterias, de las buenas y hasta las malas. El tema es que vamos a considerar las pseudomonas como un grupo de gran negativo que son malos. Estamos. Ahora bien, saber cuáles de las generaciones de quinolonas cubre a la pseudomonas es la pregunta. ¿Estamos? Entonces vamos a ir viendo ahora. Entonces ya quedó claro que al anillo de quinolonas hay agregados químicos que van mejorando justamente o la penetrancia o el espectro hacia gran positivos o el espectro hacia gran negativos o incluso a los anaerobios. ¿Estamos? Entonces vamos a ir viendo cuáles son estos fármacos, ¿verdad? Que, que hacen lo mismo. Es lo que le comenté ahora. Primera generación solo sirve para ocupar espacio en la mente, ¿verdad? El ácido nalidíxico y el ácido pipemídico básicamente quedaron para la historia, ¿verdad? Las primeras generaciones de las quinolonas quedaron para la historia porque tienen poca penetración tisular, mucha resistencia, mucha cardiotoxicidad, efectos adversos sobre el sistema nervioso central a grandes dosis. Entonces, básicamente, no gasten su mente sobre la primera generación. Acá comenzamos. Agregar sobre el anillo de quinolona en posición 6, flúor, justamente hace con que se genere este grupo de
de fármacos de segunda generación, la fluoroquinolona. Entre ellas nosotros le tenemos a la más importante, que es el norfloxacino. En norfloxacino sí ya tenemos la obligación de saber que es una quinolona de segunda generación, y acá comienza la actividad. Como yo dije, el capítulo 65 se basa en la acción sobre gram negativos. La pregunta clave que nos hacemos: ¿cubre pseudomonas? Sí, cubre. Segunda generación cura la pseudomonas. Sí. Lo interesante acá es que hay varias cosas. Las quinolonas cubren ya sea gram negativos, cubren atípicos y cubren gram positivos. El tema que tenemos que saber acá: ¿quién hace más sobre quién? ¿Es muy activo o no es muy activo? Esa es la pregunta que nos hacemos. Todas las quinolonas son activas sobre gram son activas, son buenas sobre gram negativos, ¿verdad? Incluyendo acá la pseudomona en la segunda generación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo de gérmenes atípicos, específicamente sobre quién estoy hablando. ¿Sobre quién hablo cuando hablo de gérmenes atípicos? Te escucho. La propia pseudomonas, profe. ¿No? Bactéria resistente, prof? ¿Quiénes son los gérmenes atípicos? Agarren su teléfono y busquen ahí en internet, porque ustedes tienen internet, y escriban bacterias atípicas. ¿Quiénes son? Mycoplasma pneumoniae. Así mismo es, Mario. Y La clamidia. legionela, profe. Así mismo, clamidia y micoplasma. Pero ¿qué pasa? Entonces, de los capítulos que ustedes vieron, ¿cuáles son los antibióticos más ideales para estos atípicos? De todos los que vimos hasta ahora. Los macrólidos. Sobre micoplasma y sobre clamidia tiene efecto ideal los macrólidos. Sobre los atípicos no actúan los beta-lactámicos. Yo no sé si ustedes ya abrieron el capítulo 61, pero en las primeras estrofas de mecanismo de acción sobre beta-lactámicos dice muy claro que las bacterias atípicas, específicamente la clamidia, tienen un sistema de resistencia natural sobre los anillos beta-lactámicos. Entonces ningún beta-lactámico actúa sobre ellos. Para eso nosotros tenemos otro grupo de antibióticos. Entre ellos le tenemos a los macrólidos, pero ellas, las quinolonas que hoy estamos viendo, también tienen cierto efecto, pero dependiendo de la generación. Si yo pregunto, las bacterias o las quinolonas del capítulo 65 cubren gram negativo, ustedes dicen que sí. Si yo pregunto, las quinolonas cubren pseudomonas, y dependiendo de la generación, si yo pregunto, cubren atípicos como micoplasma y clamidia, sí, pero en mayor o menor medida dependiendo de la generación. Acá yo tengo que saber que la segunda generación está compuesta por el norfloxacino, tiene cierta actividad sobre atípicos, tiene mucha actividad sobre negativos, le incluye a la pseudomonas. Yo no toco nada anaerobio, por ejemplo, el Clostridium, ¿sí? Que es un anaerobio frecuentemente productor de dramas en patología infecciosa, ¿verdad? Y la actividad sobre gram positivos, estáfilos, estreptos u otras bacterias, tiene una moderada actividad o prácticamente baja. ¿Qué es interesante acá saber sobre el norfloxacino? No se utiliza prácticamente en infecciones sistémicas, ¿sí? Cuando vos tenés un drama importante en el paciente, vos no vas a usar norfloxacino o una quinolona de segunda generación, justamente porque no va a tener efectividad para estas infecciones sistémicas, es prácticamente para uso ambulatorio en los pacientes. Quedó claro: segunda generación, buena actividad sobre gram negativos, incluyendo pseudomonas, poco o nada sobre gram positivos, nada sobre anaerobios y algo sobre atípicos. 4 puntos importantes sobre la segunda generación. ¿Quedó claro o no? Sí, Sí, profesor. profe. Vuelvo a insistir: quinolonas
tienen actividades sobre gram negativos. Todas las generaciones. Todas. Ahora es preguntarnos, ¿cuáles de esos gram negativos? Porque nosotros tenemos algunos gram negativos que son malos o muy malos y algo que son relativamente débiles, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos hacemos esa pregunta en relación a los gram negativos, ver qué pasa con la pseudomonas. Y bueno, la segunda generación, tal vez la primera generación que vamos a estar estudiando, está incluida por el norfloxacino. ¿Qué tenemos que saber? El norfloxacino no sirve para infecciones sistémicas. Como toda quinolona, cubre gram negativos. Ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Y los otros? ¿Qué pasa? Cubre algo de atípicos, algo de gram positivo. No es buena su actividad y no cubre nada de anaerobios. Es lo que nosotros dijimos. Agregarle estructuras o cosas al anillo quinolínico mejoran muchas cosas. Te amplía el espectro a gram positivo, te amplía el espectro atípico y te amplía el espectro anaerobio. Vamos a ver, la segunda generación no es. La segunda generación no es. Sigue siendo no buena para infecciones sistémicas, es buena para gram negativos, cubre pseudomonas. Esa es la palabra clave. Los de tercera, la de tercera generación son el grupo de antibióticos que prácticamente nosotros vemos siempre o utilizamos. ¿Quién acá en el grupo nunca usó o ciprofloxacino o levofloxacino? De manera empírica es interesante entender que infecciones que se encuentran por encima del ombligo, usa levo. Infecciones que existan debajo del ombligo, usa cipro. Era una mnemotecnia interesante que siempre usábamos en el hospital, ¿verdad? Cualquier infección por encima del ombligo es levo, cualquier infección por debajo del ombligo es cipro, ¿verdad? Entonces era una mnemotecnia. Dentro del grupo de tercera generación ya existen cambios químicos que mejoran el perfil sobre los fármacos quinolínicos de segunda generación. Acá nosotros le tenemos a cipro o floxa y levofloxa. ¿Todos ya escucharon de estos antibióticos, sí o no? Cipro y levo, me imagino que ya escucharon alguna vez en su vida, por lo menos. Sí, profe. Claro, aquí. Sí, así mismo. La verdad que el tema que son antibióticos muy buenos. La ciprofloxacina es un antibiótico muy bueno, pero así como ustedes saben, se usa como caramelo, ¿verdad? Las resistencias que se generaron es bastante importante, ¿verdad? Generando hoy mismo dramas en relación a las resistencias, lastimosamente. Ahora, si nosotros vemos qué hacen estos antibióticos de tercera generación, tienen un mejor perfil que los de segunda. Los de segunda son solamente uno, el norfloxacino, y ya vimos que realiza, ¿verdad? Actividad sobre gram negativo, pseudomonas, nos toca anaerobio, algo sobre positivo y algo sobre los atípicos. Bueno, sobre la tercera generación nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué hacen sobre gram negativo? Como cualquier quinolona es buena, ¿verdad? ¿Qué hace sobre atípico, qué hace sobre gram positivo y qué hace sobre anaerobio? Fíjense acá lo interesante que hay sobre cipro o floxa y levofloxa. Mantiene la actividad de los de segunda, entonces quiere decir que cubre gram negativos. Solamente que acá mejora otra vez. Si vos me preguntás, ¿qué hacemos con esta bacteria que nos da mucho problema en los hospitales? Mejora la actividad. O sea, mejora la actividad sobre las situaciones que no tocaban. Fíjense, el perfil de los de tercera es evidentemente mejor que el norfloxacino. Evidentemente es mejor que el norfloxacino. O sea, yo tengo la capacidad de mejorar la actividad de la pseudomonas, mejora mi actividad sobre atípicos, micoplasmas y clamidia. Eso es bueno incluso en caso de neumonía, porque los atípicos forman parte de 30 a 40% de las etiologías de neumonías atípicas, ¿verdad? Ese es el motivo por el cual yo agrego levofloxacino justamente en las terapéuticas hospitalarias para neumonías que irían en la comunidad, generalmente en pacientes con ciertas morbilidades. Si vos, por ejemplo, como joven de 25 o 30 años tienes una neumonía que iría en la comunidad, un beta-lactámico más un macrólido es suficiente para terapéutica. El macrólido como acitromicina y claritromicina cubre bien a los atípicos,
Pero muchas veces cuando necesitas aumentar la fuerza, el levofloxacino es una opción ideal justamente por la ampliación de la cobertura de gérmenes atípicos. El tema es que agregar una quinolona a una neumonía muchas veces también te amplía el espectro en pacientes que tienen daños estructurales, por ejemplo, los pacientes con EPOC o bronquiectasia, ya que ellos comienzan a cubrir mucho mejor a la pseudomonas. Porque ustedes saben, dependiendo de la situación, los gérmenes cambian. Si viene un paciente con EPOC y viene con neumonía, no es el mismo germen que un paciente que tiene neumonía en la casa y no tiene problema estructural. Si viene un paciente con 30 años y neumonía, la etiología 80% es neumococo, ¿sí? Y clamidia o micoplasma. Prácticamente vos cerrás 90% de la etiología de las neumonías ahí. Pero si viene un paciente con EPOC y viene con neumonía y él ya es conocido portador de EPOC, ese paciente tiene otros gérmenes. Él tiene neumococo, pseudomonas, moraxella, catarralis y tiene hemófilus influenza. Son 4 gérmenes que causan exacerbaciones de EPOC en los pacientes. Entonces el tipo de antibiótico también tiene que variar. ¿Se entiende? Entonces, ustedes van a ir viendo eso en medicina interna, que los protocolos de tratamiento y seguimiento son diferentes dependiendo de la situación del paciente. ¿Cuál es la diferencia acá? Volvemos a decir, los de tercera son mejor que los de segunda. Son mejores para infecciones sistémicas, se pueden usar para infecciones sistémicas, mejora la amplitud de cobertura a los gram negativos que ya lo tenían bien, mejoran su actividad sobre pseudomonas, yo mejoro la actividad sobre atípico que los de segunda tenían más o menos y mejoran la actividad sobre gram positivo que los de segunda también lo tenían más o menos. Ojo, pero no se entusiasmen tanto con las quinolonas en relación a los gram positivos. No se entusiasmen, porque hoy en 2021, en relación a la resistencia, las quinolonas son un fracaso en relación a cobertura sobre gram positivo. Vamos a ver enseguida. Cuarta generación. Son 4 generaciones las que nosotros tenemos que ver en relación a quinolonas. Primera, segunda, tercera, cuarta, los de primera generación quedan para la historia. La de segunda generación, el norfloxacino. La de tercera es cipro, levo y oxy. Y la de cuarta generación es el moxifloxacino. El moxifloxacino tiene algo interesante en relación a los de tercera. Esta cobertura mejora la cobertura anaerobio, que prácticamente nadie lo hacía. A partir de la cuarta generación nosotros tenemos esta situación que nos suele pasar con las quinolonas. Yo tengo cobertura anaerobio, pero ¿qué pasa con el moxifloxacino? ¿Qué pasa, Mario, acá? Pierde actividad en pseudomonas. Eso es importante, es pregunta de examen y es claro, ¿entendés? Vuelvo a decirle, usted tiene todo lo donde diga algo sobre pseudomonas, eso es pregunta de examen en farmacología. Usted tiene que saber todo sobre la pseudomonas, quién le cubre, quién no le cubre, por qué no le cubre. Entonces, ¿qué va a pasar acá sobre este gran negativo en relación a quinolona? Las cuarta generación son un fracaso sobre la pseudomonas. Ustedes vieron carbapenémicos ya, imipenen, meropenen, doripenen y ertapenen. Creo que vimos por encima esta semana, profesor, el lunes, si no me equivoco. Sí, vieron ya. Vieron. Fíjense que son antibióticos bastante importantes, sí, para la cobertura de infecciones sistémicas, en donde la pseudomonas forma parte del espectro de acción, pero dentro de ellos el ertapenem, que es un excelente carbapenémico, no tienen cobertura sobre pseudomonas. No existe. Estamos, entonces vuelvo a repetir, cuando estudian, por favor, miren con cariño todos los lados donde diga pseudomonas y qué hacen los antibióticos sobre ellas. Estamos. Quedó claro entonces, el moxifloxacino mejora la actividad sobre gram positivos, comienza a tener actividad sobre anaerobios, pero termina la actividad sobre pseudomonas. Tengan en cuenta, por favor, esto. Pero vuelvo a repetirlo y recalcarlo. Las quinolonas tienen actividad sobre gram negativo. Así de sencillo es, ¿sí? Tienen actividad sobre gram negativos. El tema es que a partir de la cuarta generación no hay actividad sobre pseudomonas.
Pero cuando describe las actividades sobre gram positivo, ella va aumentando y mejorando por generación. De segunda más o menos, de tercera mejora, y de la cuarta generación teóricamente son mucho mejores. Pero vuelvo a repetirle, en 2021 las quinolonas son un fracaso para las coberturas sobre gram positivo. Espectro de actividad. Espectro de actividad de la quinolona. La fluoroquinolona, ¿verdad?, que es el agregado de flúor en la posición 6, tiene actividades sobre gram negativas. Ahora, recordando quiénes son esas bacterias gram negativas, tenemos las enterobacterias, el Haemophilus influenza, que es lo que nosotros dijimos que era una bacteria que exacerbaba justamente las crisis de EPOC, Neisseria, ya sea gonorrea y meningitis, Moraxella catarrhalis, que justamente era una bacteria gram negativa, junto a la pseudomonas, que exacerbaban también las crisis de EPOC. Ahora sí, nosotros vamos a comenzar a ser mucho más específicos y a hablar de norfloxacino, de cipro, de levo, de oxi y de moxifloxacino. Cada uno tiene sus actividades, ¿verdad? Cada uno tiene sus características. Si hoy ustedes me preguntan, y yo les digo a ustedes en general, le pregunto a Cahué, a Dalmi, a Fernanda, a Gabriel, a Eloísa, a Juliana, si yo le digo a ustedes, las quinolonas cubren gram negativo, ustedes me responden verdadero o falso. Verdade. Es verdad, es verdad. Ahora si yo cambio la pregunta y digo, todas cubren pseudomonas, falso o verdadero. Falso. Me respondieron bien las dos preguntas, pero ahora yo quiero saber quién es una de las quinolonas más potentes sobre los gram negativos. Entonces pensar, ¿cuáles son las quinolonas más potentes sobre gram negativo? Acá está la respuesta. Acá está, cipro. Cipro, teóricamente. Terceira geração. ¿Cómo? Terceira geração. Exactamente. Eso es lo que quiero que atiendan bien para no confundirse, porque quiero que miren las diapositivas en relación a la clasificación de las generaciones. ¿Ok? Por favor, cuando yo les paso. Entonces, teóricamente el ciprofloxacino es una de las fluoroquinolonas más potentes sobre gram negativo. Ahora, si nosotros comenzamos a hablar sobre Pseudomonas aeruginosa, que es la bacteria que yo quiero que ustedes tengan en cuenta siempre en cada capítulo, yo tengo que saber que tenemos actividades bastante potentes, ¿verdad? Que si vos me preguntás cuando tenés infecciones por Pseudomonas y voy a cubrir con algún tipo de quinolona, ¿qué me recomendás usar? ¿Verdad? Y bueno, Ocipro y Levo tienen bastante actividades y actividades bastante interesantes sobre las pseudomonas, ¿sí? Fíjense lo que dicen acá. ¿Escucharon esto? ¿Alguien me puede leer qué dice acá? Las Ctenotrofomonas, Maltophilia, el Acinetobacter. ¿Ya escucharon estas dos bacterias? Por si acaso. Y sí, Lara, pero vos sabías que estos son floras que vas a encontrarle en terapia intensiva. Vas a encontrarle en terapia intensiva. Tanto las Ctenotrofomonas suele crecer mucho en secreción traqueal en pacientes que están con respiración asistida. Y muchos de estos, si es que llegan a entrar se ven en pacientes que están intubados por COVID por más de 7, 8, 10 días, nosotros encontramos que el crecimiento por colonización e infección de los tubos, ¿verdad?, de asistencia mecánica se contaminan con esta bacteria. ¿Cuál es el gran drama? Acá, por ejemplo, me cita el capítulo que las Ctenotrofomonas, vos tenés actividad sobre ellas, tenés sobre las quinolonas, pero resulta ser que ahora mismo, en el 2021, las quinolonas son bastante inútiles para estos gérmenes, ¿sí?
tanto para Acinetobacter, que no sirve luego las quinolonas, pero acá me habla que supuestamente la Tenotrophumona maltophilia tenía una buena cobertura por parte de las quinolonas. Hoy en día eso no es así. Estamos. Treponema pallidum, ¿qué produce? Sífilis, profe. No van a usar sífilis para cubrir treponema, no sirve para nada. ¿Qué se usa? ¿Qué se usa? ¿Qué capítulo usarías? Penicilina. Así mismo es. Los beta-lactámicos son la terapéutica. Fíjate nomás, los beta-lactámicos, los más antiguos, los antibióticos más viejos, los primeros, hasta ahora nosotros tenemos que treponema pálido, no tenemos ningún tipo de resistencia sobre ellos. O sea, trabajas con tranquilidad con una penicilina, ¿verdad? Entonces no hay estrés en eso. Treponema pálido, sífilis, beta-lactámico. Así de sencillo es el tema. El tema es justamente saber bien que las quinolonas cubren los gram negativos, pero hay algunos gram negativos que se hicieron fuertes en relación a las quinolonas con el tiempo. Y entre esos yo puedo decir con seguridad que las tenotrofomonas, ¿verdad? Es una de ellas justamente por ser una bacteria que se encuentra en secreciones traqueales en pacientes que están con respiración asistida en las unidades de terapia, en cualquier lugar. Prof, Sí. e tetraciclina também se usa, né? Nurian, yo te quiero explicar algo. Verá, el capítulo de tetraciclina yo creo que estaba en el mismo capítulo que macrólidos y lincosamidas y cetólidos. Sim. Hoy, Nurian, en el 2021, si vos me preguntás cuáles son las indicaciones de las tetraciclinas, da gusto leer. Vos sabés una cosa. ¿Vos sos brasilero o paraguaya? Brasileira. Tetraciclina serve para porra nenhuma, Nurian. Hoy. No sirve para nada. Las tetraciclinas tienen un espectro, anteriormente eran buenas, pero si hoy vos me preguntás, doctor, ¿cuál es la indicación de la tetraciclina hoy? Si vos me decís indicación de tetraciclina hoy, yo te voy a decir que la única indicación de la tetraciclina en el 2021 es para tratamiento de acné. Tratamento de quê, prof? Acné. Ah, de acne? Sí, así mismo. Teóricamente, las tenotrofomonas maltophilia describe el libro, porque en un apartado bien abajo en la hoja está escrito que las tenotrofomonas maltophilia es un espectro de acción interesante de las tetraciclinas. Así dice, ¿verdad, Nuria? Por eso me preguntas. Sim, porque está falando que é eficaz contra também. Sí, las tetraciclinas tienen un efecto, pero las tetraciclinas pues se administran, pero te voy a explicar otra cosa. ¿Por qué es interesante? Las tetraciclinas son un grupo otra vez, pero si vos me hablas hoy, las tetraciclinas, ¿para qué sirven? Las tetraciclinas sirven, así como yo te dije hoy en el 2021, para terapéutica de acné. No sirve para nada, prácticamente solamente usan dermato por vía oral, generando problemas en los dientes, absorción en relación al metabolismo de calcio, genera una serie de dramas. Antes eran buenas, pero ¿qué pasa? Comenzaron a idearse una serie de tetraciclinas que son sintéticas, ¿verdad? Y mejores tetraciclinas. Entre ellas están un apartado muy chiquitito que no le da importancia nuestro libro, pero hoy son nuestras salvadoras que vos ya habrás leído, que es la tigeciclina. ¿Leíste? La tigeciclina es un tipo de tetraciclina que cubre con mucha seguridad las tenotrofomonas maltophilia y es nuestra opción a la terapia intensiva, a la colonización e infección por estas bacterias. ¿Entendés? Mas aí a primeira opção lá, a gente vai usar penicilina mesmo. Sobre estenotrofomonas, no. Hum. Sobre estenotrofomonas, no. Estenotrofomonas es una bacteria agresiva, gram negativa, ¿verdad? Que justamente nuestra opción hoy actual en el 2021 es usar una tetraciclina sintética como la tige. La tetraciclina en sí, como fármaco, no sirve para nada, Nuria, salvo el tratamiento en dermatología del acné, ¿verdad? Pero justamente la síntesis de nuevas tetraciclinas como la tigeciclina es muy importante. Yo quiero que nos pierdan de ojo ese antibiótico,
¿verdad? Que también describe después el capítulo de tetra, que es la tigeciclina, ¿verdad? Es una salvación hoy para las terapias intensivas, para gram positivos que son muy agresivos, para las tenmotrofomonas incluso, es una opción bastante interesante para el enterococo vancomicino resistente a que cuando no tenés linezolid, ¿verdad? Entonces es una opción esta tetraciclina sintética. ¿Está bien? Obrigada, prof. ¿Qué pasa con las quinolonas y los gram positivos? Nosotros comenzamos a hablar de la actividad de las quinolonas y los gram positivos, ¿verdad? Teóricamente, a partir de la segunda tenía cierta actividad, a partir de la tercera mejoró y en la cuarta sí que es mucho mejor, pero yo quiero que ustedes saquen las ideas, saquen esa idea de la cabeza. Las quinolonas son malas para los gram positivos, ¿verdad? Si vos me preguntáis, ¿tiene cobertura, profesor? Sí, tiene cobertura, ¿verdad? Vos me preguntás, ¿cuáles son las mejores quinolonas para cubrir gram positivos? Las mejores quinolonas para cubrir gram positivos son las de cuarta generación y son las de tercera, específicamente el levofloxacino, que yo le dije en relación al levofloxacino recién, sirve para cobertura de infecciones por encima del Ombligo. y cipro por debajo del ombligo, así yo dije, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta por qué nosotros utilizamos levofloxacino también para las infecciones pulmonares, justamente porque tiene una actividad interesante sobre gram negativo, pseudomonas, tiene actividades sobre atípico y también cubre gram positivos, así como el neumococo. Entonces, si nosotros nos hacemos una pregunta, ¿quiénes son mejores sobre gram positivos? El levofloxacino y el moxi. Si vos me preguntás entre moxi y levo, ¿quién es mejor para el neumococo? Es el moxi, ¿sí? Sobre enterococo no hay actividad. El enterococo es faecium y es fecalis y es un gram positivo, que es muy retobado en relación al uso de varios antibióticos. Por ejemplo, enterococos suelen ser algo resistentes de manera natural a la vancomicina y muchas veces tener que agregar aminoglucósidos para mejorar el espectro. Las quinolonas no tienen actividades sobre los enterococos. Tienen actividades sobre Listeria monocitogenes, que es un motivo muchas veces de meningitis e incluso de neumonía en pacientes ancianos. Seguimos cubriendo con levofloxacino y moxi, ¿verdad? Y recordar una cosa, nosotros tenemos un capítulo específico de antituberculosos, pero los antituberculosos tienen dos líneas de tratamiento. La tuberculosis tiene dos líneas de tratamiento. Tiene una primera línea que tiene 5 antibióticos que vamos a ver y tiene una segunda línea. La segunda línea de terapéutica de la tuberculosis son justamente las quinolonas. Y ese es el problema muchas veces de errores diagnósticos. Yo ya vi personalmente varias veces cuando vienen pacientes que son tratados como neumonías y realmente no son neumonías, son tuberculosis. ¿Qué pasa? Como las quinolonas tienen actividades sobre la tuberculosis, vos puedes decapitar los síntomas del paciente y el paciente no se cura. Entonces, ¿qué pasa? Vos le prolongás el drama y podés lograr las complicaciones muchas veces o de formas extrapulmonares en los pacientes por la mala utilización de las quinolonas. Como ustedes saben, la terapéutica para tuberculosis se arrastra hasta 6 meses, 9 a 12 meses, dependiendo del caso. Entonces, recordad que las quinolonas son terapéuticas contra la tuberculosis, pero son terapéuticas de segunda línea. Estamos. Entonces, recordar, tenemos actividad sobre gram positivo, pero generalmente no es buena la actividad. Sofía, vos estás por ahí, Sofía. Sí, profe. ¿Qué dice acá? Escrito en rojo. Que los estafilococos meticilina resistentes son resistentes a todas las quinolonas. ¿Qué opción utilizaría estafilococo meticilino resistente? ¿Qué capítulo? El capítulo anterior.
¿Te recordás que cuando nosotros hablamos del capítulo 63 de vancomicina, la vancomicina era tu opción para los meticilinos resistentes? Porque para los meticilinos sensibles, ¿qué capítulo usas? El 61. Oxacilina, cloxacilina, usas beta-lactámicos cuando son sensibles a meticilina. Cuando son resistentes a meticilina, el capítulo que utiliza es el 63, la vancomicina. Eso nosotros dijimos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si me preguntas, ¿las quinolonas sirven para estos estáfilos? Nunca, jamás, jamás, ninguna. Cuando tenés estafilococos que no están cubiertos o no se cubren por los beta-lactámicos, no sirve para nada tampoco las quinolonas. Las quinolonas solamente sirven en estafilococos que son bien cubiertos por beta-lactámicos. O sea, una infección que cubre bien una cefalexina va a ser bien cubierta por una quinolona. Así de sencillo, porque el estáfilo justamente sensible a las quinolonas son los meticilinos sensibles. Si vos tenés un estáfilo malo, como los meticilinos resistentes, ellos deben ser o usar el capítulo 63, que es el capítulo de vancomicina, ¿sí? Que prácticamente tiene espectro de toda cobertura, y usas también la oxazolidinona, ¿verdad? Que es el Linezolid. Vamos a ver también un capítulo como la sulfa, que hay algunas sulfas bastante interesantes como actividad de los meticilinos resistentes. Quinolonas nos sirven para estáfilos que son resistentes a meticilina. ¿Quedó claro eso, sí o no? Sí, profe. Entonces, que quede claro para los 18 que están acá en la clase. Vancomicina nos sirve para estáfilos que son malos. Vuelvo a repetir, todas cubren gram negativas, todos. Tienen que saber cuál es la actividad de cada generación sobre Pseudomonas. Tienen que saber cuáles cubren anaerobios y recordarse que dentro de los gram positivos, ustedes siempre se van a recordar del estáfilo y saber qué vamos a hacer. ¿Qué hacemos si el estáfilo es malo? Es meticilino resistente. ¿Y cuáles son los antibióticos que actúan sobre los buenos, que son los meticilinos sensibles? Para los resistentes, prácticamente solo tener el capítulo 63 y el capítulo de la sulfa para usar, ¿verdad? Y otros que no me vienen en la mente ahora, pero sobre los meticilinos sensibles, que son los estáfilos buenos, tenés varias opciones, desde de los beta-lactámicos al capítulo de quinolonas. ¿Quedó claro todo esto, doctora Fernanda? ¿Se entiende? Eloísa, Juliana, Juliette. Sí, Doctora, profe. Sí, profe. Sí, profe. bueno, doctora Lara Giovanna, ¿me escuchas? Bien, ¿se entiende bien, Lara, hasta ahí? ¿Hay alguna confusión o no? Bueno, espectacular. Bueno, si nosotros nos hacemos una pregunta ahora, pero ¿qué realiza estos antibióticos, verdad? ¿Cuál es el mecanismo de acción? La palabra que está bien descrita acá en la diapositiva explica muy bien acá que las quinolonas son bactericidas, ¿verdad? O sea, realmente produce lisis y muerte celular. Ahora bien, ¿qué nosotros dijimos cuando estudiamos los mecanismos de acción? O bueno, yo voy a mirar si ellos me actúan sobre la pared, o ellos me actúan sobre el ribosoma, o ellos me actúan sobre el material genético. Hoy es el primer capítulo que nosotros vemos antibióticos que actúan sobre el material genético. Nosotros dentro del proceso de síntesis de ADN, el ADN tiene la capacidad de enrollarse y desenrollarse, pero él no realiza esa función al azar. El enrollamiento y desenrollamiento del ADN ocurre gracias a la presencia de ciertas enzimas. Esas enzimas son las topoisomerasas. Las topoisomerasas básicamente son 4, topoisomerasa 1, 2, 3 y 4. Dependiendo del tipo de topoisomerasa se encuentran en las bacterias. Hay bacterias que tienen topoisomerasa de tipo 2 y 4, existen topoisomerasas que tienen topoisomerasa de tipo 1 y 3. La palabra clave hoy en relación a quinolonas es la palabra ADN girasa. Tienen que anotar, van a colocar también esta palabra clave en relación al mecanismo de acción. ADN girasa. ¿Estamos? ADN girasa es un tipo de topoisomerasa.
Estamos. Y es específicamente el sitio enzimático de acción de la quinolona sobre la bacteria. Ella no se fija a la pared, ella no se fija a los ribosomas, ella no se fija a ninguna fracción ribosomal, ella se fija específicamente al ADN girasa, que es un tipo de topoisomerasa que enrolla y desenrolla el material genético bacteriano. Si me preguntas, ¿por qué tanto se genera resistencia con el uso de las quinolonas? La respuesta es sencilla. Las resistencias que se van generando es porque básicamente la fracción del material genético que se encarga del proceso de síntesis del ADN girasa va variando, ¿verdad? Existen sitios de mutación. Si nosotros hablamos, básicamente los gram negativos tienen la utilización de la topoisomerasa 2 y los gram positivos básicamente tenemos la utilización de la topoisomerasa 4. Es lo que nosotros habíamos dicho. Son 4 tipos de topoisomerasas, ¿verdad? Que básicamente que se denomina ADN girasa, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué hay mecanismos de resistencia? Y porque hay alteraciones en su diana, ¿verdad? Esa diana es el ADN girasa y nosotros tenemos mutaciones en sitios específicos, ¿verdad? Existen mutaciones en ciertas partes de genes en donde van variando los sitios de adherencia de la quinolona a esta enzima sobre cuales ellas actúan. Entonces me interesa que ustedes sepan, hay una mutación en el gen de tipo A de la ADN girasa o de la porción de la par C de la topoisomerasa tipo 4. A mí no me interesa esas clases de cosas porque no tiene sentido, ¿verdad? Porque se van a acabar olvidando. ¿Estamos? Descansemos 5 minutos, ¿ok? Descanso 5 minutos un ratito. Ok, profe. Profe. Entonces, como nosotros habíamos visto, hablar de quinolonas es básicamente hablar de gram negativos, ¿verdad? Y hacer referencia a las hormonas también y saber cuál hacen más o cuáles tienen más efectividad sobre ellas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de clasificaciones, hablamos que se dividen en primera, segunda, tercera y cuarta generación. Algunas características tienen una generación sobre la otra. La primera no tiene valor clínico, solamente la segunda, la tercera y la cuarta. El mecanismo de acción básicamente de las quinolonas radica en la acción sobre las topoisomerasas, que son enzimas que enrollan y desenrollan el ADN. La que tiene como diana las fluoroquinolonas es el ADN girasa. ¿Verdad? Si nosotros hablamos de mecanismos de resistencia, nosotros básicamente hablamos que ocurren mutaciones en el gen de la topoisomerasa, ¿verdad? Evidentemente que las mutaciones en ese gen es la característica que da la resistencia de las bacterias a la acción de las quinolonas. Farmacocinéticamente existen algunas particularidades de las quinolonas. Ellos tienen una buena absorción vía oral. Algo que yo quiero que ustedes sepan de las quinolonas es que si yo doy quinolonas vía oral, esa quinolona tiene la misma efectividad que administrar las quinolonas de manera parenteral. Eso es algo que prácticamente muchos antibióticos no tienen, porque la biodisponibilidad oral no es buena, pero de la quinolona es muy, muy buena. Entonces, si yo administro vía oral un medicamento como la quinolona, es muy probable que yo tenga los valores en suero en el mismo número y en la misma cantidad. Por eso está escrito acá en rojo. Los valores en suero tras la administración oral y endovenosa es similar, ¿verdad? Y es muy útil en la terapia secuencial. ¿Qué significa? A veces tenés pacientes internados donde inicias una terapéutica por vía parenteral, ¿verdad? Y con seguridad puedes pasarle el tratamiento a vía oral en el paciente. No sé, un paciente con neumonía que viene, está recibiendo levofloxacino por vía parenteral, para completar el antibiótico con seguridad le puedes administrar por vía oral porque vas a tener la seguridad que la misma concentración que vos llegaste por el suero también vas a alcanzar por vía oral en los pacientes. Si vos me preguntás hoy, tras una administración parenteral, las quinolonas alcanzan altas concentraciones en el hueso
que es bastante bueno, ¿verdad? Altas concentraciones en próstata, que es interesante para infecciones urinarias, y otros tejidos y fluidos, ¿verdad? Pero no penetran adecuadamente las meninges, ¿verdad? Que es otra situación que me ataja justamente para infecciones por gram negativos en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, tras una administración parenteral, las quinolonas alcanzan concentraciones interesantes en hueso y próstata. En las meninges alcanzan concentraciones en donde la concentración inhibitoria mínima no es la adecuada para esos locales. Las quinolonas se metabolizan prácticamente un metabolismo exclusivamente hepático, ¿verdad? Especialmente a través de la P450, que es un tipo de citocromo. Entonces, esto te hace trabajar con seguridad en pacientes con problemas renales, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Porque pacientes que tienen problemas renales, nosotros hasta podríamos usar dosis plena en los pacientes, ¿verdad? Incluso sin necesidad de ajustar a clearance, ¿verdad? Tras la administración parenteral, yo ya tengo una dosis máxima a las 2 horas de la quinolona. La unión a proteínas es bastante baja, ¿verdad? Tiene una media plasmática de vida de 1 hora y media, 17 horas, ¿verdad? Es bastante interesante el proceso de distribución por el organismo, teniendo en cuenta que el líquido cefalorraquídeo es un líquido que no se alcanza bien, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, se alcanza básicamente concentraciones interesantes en los tejidos, pero tengan en cuenta y coloquen entre paréntesis el líquido cefalorraquídeo como uno de los líquidos que no se adquiere una dosis interesante. Y recordar que administrar por vía oral vos tenés las mismas concentraciones que administrar por vía parenteral. Eso es bastante interesante. Valores de quinolona en saliva, en secreciones bronquiales y fluido prostático son menores que en suero. O sea, no es la misma concentración la que vos tenés en suero y en los líquidos orgánicos. La concentración en el LSR, como yo le comenté, que es un líquido donde tenés una concentración inhibitoria mínima menor a la normal, ¿verdad? Incluso inferior a la mitad de la concentración sérica. Por eso mismo nosotros no logramos muchas veces contener infecciones por gram negativo, ni infecciones sistémicas que son meningias. Muchas, como el ácido pipemídico, el ofloxacino y el levo, el proceso de eliminación son mayoritariamente por vía renal y otras se eliminan por vía no renal. Vuelvo a repetir, el proceso metabólico que ocurre con las quinolonas son exclusivamente por el hígado. Casi 100% de las quinolonas se metabolizan ahí, pero ellas se eliminan o por vía renal o por otras vías. No todas se eliminan por el riñón. Yo sí sugiero que las quinolonas que se eliminan por vía renal, ¿verdad? O por ambas vías, comiencen a hacerse el ajuste a clearance. Es bastante interesante realizar lo que se elimina por vía renal, ¿verdad? Ajustada a clearance del paciente. Las fluoroquinolonas se excretan en parte también por la pared intestinal, lo que explica su proceso eficaz en procesos diarreicos, ¿verdad? Las quinolonas son antibióticos ideales en pacientes con gastroenteritis, ¿verdad? En la mayoría de las veces aguda o crónica, dependiendo del caso. Filtrado glomerular, nosotros habíamos dicho, si yo hablo de las quinolonas, yo entiendo que se metabolizan en el hígado, eso es categórico, no se metaboliza en otro lado. Utilizan el mecanismo de los citocromos, ¿verdad? Y 100% se metaboliza ahí. El drama es el proceso de eliminación, ¿verdad? El drama justamente ocurre en el proceso de eliminación. Nosotros tenemos quinolonas que se van a ir eliminando o por vía renal o por vía no renal. Yo sugiero que realmente se reduzca la dosis ajustando a clearance del paciente la dosis que administras en todas esas quinolonas que vos administras o que se eliminan por vía renal. ¿Quedó claro esa situación? Gabriel, ¿me escuchas, Gabriel? Gabriel de Carly. Yo, profe. ¿Qué tal? Gabriel, ¿se entiende que todas las quinolonas se metabolizan en el hígado? Todas. Sí, profe, se entiende. Todas se metabolizan ahí. Hay un sistema enzimático que se llama citocromo P450. Pero si te hago la pregunta, ¿todas se eliminan en el riñón, sí o no?
Creo que no, profe. Y es lo que yo acabé de decir, no todas se eliminan por el riñón. Existe un grupo que se elimina por riñón y otros que no se eliminan por el riñón. Entonces yo te sugiero que las quinolonas que se eliminan por riñón se ajuste a la dosis, al clearance del paciente. ¿Quedó claro eso para todos, sí o no? Sí, profe. Ok, espectacular. Cerramos la clase hoy. Terminamos el capítulo 65 la otra semana.